la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Está con nosotros María Elena Morera Mitre, presidenta de Causa Común, a quien agradecemos enormemente que nos tome la llamada y que podamos conversar sobre esto, sobre la violencia, pero violencia que involucra a niños. Hace un momento que platicábamos con Tania Ramírez, directora ejecutiva de Redim, hablábamos de estos 7 menores de edad que son asesinados cada día y las circunstancias, desgraciadamente, que hay en torno a estos acontecimientos. Pero también tenemos que hablar de este enfrentamiento que ha tenido el presidente en relación a la conservación de sus políticas, que las ha expresado también en esta frase de más abrazos, menos balazos. Y entonces, bueno, con el interés de poder tener el análisis de la presidenta de Causa Común, recibimos con muchísimo gusto a María Elena Morera y saludamos a Manuel Cerrato y Marcela Pámanis. Gracias, María Elena. No, gracias a ustedes, Manuel y Marcela, me da mucho gusto saludarlos. Gracias. Gracias. Definitivamente tenemos un grave problema de violencia en México, y si hablamos de violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes, pues esto es extremo. Y precisamente lo digo porque si pensamos que ellos son el futuro de México, ¿cómo podemos creer en un futuro promisorio cuando los niños, las niñas y los adolescentes están siendo violentados todos los días? Exacto, pero tal pareciera que es insignificante la cantidad que nos presentan y que a algunos nos pone la piel de gallina, porque no hay respeto absolutamente por nada ni por nadie. Lo que está ocurriendo en Michoacán, en Aguilillas, por supuesto que también está afectando a los niños y a las niñas de esa comunidad, y por supuesto que la violencia se manifiesta de diferentes formas en ese estado de nuestro país, pero se repite y se replica en muchos otros estados. ¿Qué nos está haciendo, María Elena? ¿Qué decisiones se tendrían que tomar aquí y ahora para frenar esta escalada de violencia que pues parece que no tiene freno? Mira, lo primero que tendría que suceder, que desgraciadamente me parece que no va a suceder, es que el presidente reconozca que tenemos un problema extremo de violencia, el sufrimiento de los niños, niñas y adolescentes. Digo que no va a suceder porque durante estos 3 años, y digo 3 años porque pues empezó a gobernar desde el día que ganó, nunca ha presentado solidaridad, empatía hacia el dolor del otro. Este es un problema grave en una persona. O sea, el presidente en ningún momento ha sido empático con ninguna víctima, llámense mujeres, llámense niños, llámense familias que están buscando a sus desaparecidos. O sea, en ningún momento hemos visto esa empatía. Y contrario a esto, sí vemos que tiene empatía con criminales, como por ejemplo las muestras de empatía que le dio a la mamá del Chapo, o haber soltado a Ovidio, ¿no? Entonces, sí vemos una diferencia extrema en esto, y esto me parece sumamente grave. Por otro lado, no hay una estrategia de seguridad. Me parece que hablamos mucho de violencia, pero no nos detenemos en el punto fundamental, que en 2019 se hizo el Plan Sectorial de Seguridad 2020-2024, y si ustedes leen ese Plan Sectorial de Seguridad, no es plan, son un conjunto de ideas, pues más bien de ideologías absurdas con respecto a lo que es la criminalidad, la violencia y la seguridad, pero no hay una estrategia, no hay planes, no hay indicadores de cómo medirse. Entonces, si partimos de esto, pues no podemos pensar que va a haber un cambio desde el gobierno federal. ¿Cómo se podría hacer este cambio en este momento? Pues definitivamente tendría que ser a partir de los gobiernos estatales y municipales. No desde el gobierno federal, porque no vemos que exista apertura a reconocer los fracasos que hemos tenido, ni tampoco apertura al conocimiento. Ignoran todo tipo de conocimiento de cualquier tema, no solamente del tema de seguridad. Si hablamos del tema de salud, o si hablamos de temas económicos, en todos los temas ha sido igual. María Elena, buen día, con el gusto de saludarte. Sí, efectivamente, no hay un reconocimiento de los problemas de seguridad, pero es que además
hay una postura de señalar que ya no existe impunidad, que ya no hay corrupción. Esto que ha mencionado el presidente López Obrador, de que ya no hay masacres simplemente porque el Estado no las ha perpetrado. Ayer o antier lo señaló así en este pues encono que tuvo con el periodista Jorge Ramos. Y más allá de eso, pues las masacres se siguen perpetrando por grupos criminales, lo que sea, pero es una realidad que el presidente está como que desterrando del debate público y sobre todo también con una visión anacrónica, como si el Estado mexicano tuviera el monopolio del uso de la fuerza, algo que desde hace años pues no es así. Ahora, también un caso bastante particular, el de la masacre de la familia Levarón en 2019 en Bavispe, Sonora. Un caso terrible en el cual él defiende que ya hubo justicia porque hubo una veintena de detenidos, cuando la familia Levarón pues sigue exigiendo que no se dé carpetazo, que no sea un tema cerrado, como tantos otros. Yo coincido en esa percepción, en esa postura, María Elena, de que tendría que venir, digamos, una estrategia, un cambio de timón desde los gobiernos locales. Sin embargo, muchos de ellos siguen señalando la indefensión en la que los deja también el gobierno federal al no mandar recursos, al eliminar, por ejemplo, fondos y fideicomisos como el Fortaseg. Entonces, ¿cuál sería la salida? ¿Qué herramientas tendrían los gobiernos locales para dar ese cambio de timón? Mira, no está sencillo. Efectivamente, se eliminaron todos los subsidios a los municipios en temas de seguridad, quedó en ceros el Fortaseg, cuando el último subsidio que dio el gobierno anterior fue de 7,000 millones y lo bajó, pues simplemente lo eliminó, no lo bajó, lo dejó en ceros. A los gobiernos estatales, ellos sí siguen teniendo un fondo de aportaciones, no es grande, también ha ido bajando, sin embargo, aún es fuerte. Entonces sí creo que los gobiernos estatales tienen forma de afrontarlo. En caso de los gobiernos municipales, no tienen forma de afrontarlo, pero sí la tendrían si nos ponemos a pensar que el impuesto más importante que todos los mexicanos deberíamos de estar pagando, y pagando bien, es el predial. Y es un impuesto que se ha ido dejando porque precisamente los políticos nunca lo quieren aumentar porque siempre tienen miedo al enojo de la población. Sí. Con el cobro del predial se podrían subsanar muchos de los problemas que hoy tenemos. Entonces, una base a la que podría funcionar, por supuesto, perfectamente bien y que podría ser la forma en la que los gobiernos municipales se mantuvieran, sería cobrando el predial y no necesitando que el gobierno federal les dé subsidios. Por otro lado, pues tienes razón, hay partes que ellos no van a poder hacer y todo esto tiene que ver con el crimen organizado, ¿no? Por ejemplo, tenemos que en asesinatos de niños nosotros tenemos un registro de atrocidades y en el periodo de enero a junio de este año se han registrado al menos 240 asesinatos de menores de edad en situación de violencia extrema. O sea, en promedio 1.3 homicidios atroces de niños, niñas y adolescentes por día. Y esto tiene que ver, pues, lógicamente con crimen organizado y mientras la Guardia pues tenga muchos elementos, pero en realidad no actúe como lo vimos claramente en lo sucedido en Reynosa, cuando el C4 da el aviso a las policías y a la Guardia Nacional y al Ejército de lo que estaba sucediendo, simplemente la orden fue que se quedaran en los cuarteles hasta que pasara la masacre, ¿no? Entonces, no estamos contando con una policía federal, porque ya no existe, y la Guardia Nacional, que es realmente un brazo de las Fuerzas Armadas, pues tampoco no quiere actuar. Entonces, ahí sí hay un problema grave y pues no te tendría la solución de cómo hacerlo. Estamos pensando en esto, estamos ya haciendo grupos de reflexión para pensar cómo darle la vuelta y volver a tener una policía federal y cómo hacer que los gobiernos estatales y municipales trabajen de una forma diferente. Y sí hay maneras, sí hay formas. Yo creo que la policía más importante en México debe ser la municipal. Sin embargo, pues hoy en día está completamente debilitada. Porque la mayoría de los delitos que se cometen, si tú te vas hacia atrás con los criminales que cometieron hoy delitos atroces,
estoy segura que en la gran mayoría de ellos te encuentras con que iniciaron por faltas cívicas, ¿no? Entonces, de esta manera, pues podemos ver que ahí es donde podría estar la respuesta, y no es una respuesta a corto plazo, pero sí podría construir una respuesta. Porque, como bien dicen ustedes, es completamente lamentable lo que hoy nos está sucediendo con el gobierno federal y el no poder ver una salida, ¿no? Y miren, ya si me voy más allá, me preocupa que el informe que dio el presidente hace unos días de sus 3 primeros años, aunque sean en realidad 2 y medio, pues tú ves que no tiene un solo éxito. O sea, de cualquier tema que hablemos, llegó el presidente con el mayor apoyo que ha tenido cualquier presidente en todas las décadas que todos nosotros hemos vivido, y sin embargo todo este apoyo y todo se fue desperdiciando y se fue dilapidando con malas decisiones, con querer destruir, ¿no? Que yo no, o sea, el diagnóstico del presidente que todo era corrupción, pues sí tiene mucha razón. Sin embargo, en lugar de solucionar estos problemas, primero demostrando que efectivamente dónde estaba la corrupción y llevando a los corruptos a juicio, lo que hizo fue destruir instituciones completas como Policía Federal o como el Seguro Popular o como la compra de medicamentos, sin construir nada a cambio, ¿no? Entonces esto es muy peligroso para los siguientes 3 años, porque tú imagínate que tienes una empresa, que tienes recursos multimillonarios, que todo tu consejo está feliz contigo, y resulta que 3 años después no puedes dar ningún resultado. Pues ¿qué va a pasar en los siguientes años? Sí, porque ni la Guardia Nacional, ni el INSABI, ni los mecanismos de compra de medicamentos establecidos por este gobierno se han consolidado y lamentablemente vemos este desabasto. Ahora, nos quedan algunos minutos, María Elena, me gustaría preguntarte sobre esta cifra que comentaste sobre la violencia a menores de edad y lo que platicábamos hace unos momentos con Tania Ramírez, directora ejecutiva de Redim, que nos decía hay una política o una visión adultocéntrica de la realidad. Y en este proceso electoral que culminó en las elecciones del pasado 6 de junio, pues prácticamente no había propuestas encaminadas a temas de la infancia. O sea, por esta perspectiva a lo mejor de que como los niños no representan votos, pues entonces están totalmente excluidos de las agendas públicas, porque yo no recuerdo de verdad haber escuchado a nadie, a ninguno de los candidatos a ningún cargo de elección popular, hablar así concretamente de algún asunto relacionado con mejorar las condiciones de vida de la infancia en este país. Fíjate que es muy cierto lo que comentas y lo que comentaba la directora de Redim, porque nosotros estuvimos analizando las propuestas de los gobernadores. Y bueno, y escuchamos en los medios algunas otras propuestas de presidentes municipales y de diputados, y efectivamente los niños son invisibles. Pero en este periodo electoral, justamente, pues la mayor parte de la población fue invisible para ellos. No hubo propuestas. El tema fue votas a favor o votas en contra. Sí. Yo te pido que votes a favor mío, pero no te daba ninguna propuesta. Nosotros las propuestas que realizamos de seguridad y justicia de los candidatos a gobernador y de los que llegaron, no vemos ninguna propuesta, no solamente para niños y niñas, no vemos ninguna propuesta real en ninguno de los temas de seguridad y justicia, ninguna propuesta de cambio profundo, de decir con números, ¿no? Si quieres arreglar a tu policía, ¿cuánto dinero le vas a poner? Si quieres solucionar el problema, como tú dices, de la infancia, ¿cuánto dinero le vas a poner? Porque al final del día de lo que hablamos es de donde está el dinero del gobierno, ahí está el corazón del gobierno. Sí. Exactamente. Lo demás son buenas o malas intenciones y solo es eso. Ay, muy bien. Pues María Elena, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, por ofrecernos estos comentarios y bueno, por poner el dedo en este renglón que es tan importante para la vida y la tranquilidad de todos los mexicanos. Así es, y mira, hay que seguir insistiendo. Los padres de niños con cáncer están invitándonos a una marcha el día 24
de julio aquí en la Ciudad de México, y me parece que pues todos deberíamos de ser solidarios y acompañar esta marcha, porque al final del día ellos tienen el dolor y ellos tienen a los niños con cáncer, pero la indignación debe ser de todos los mexicanos por la falta de abasto de los medicamentos. Bien, pues qué bueno que lo dices, porque acá en Coahuila también se ha experimentado esta situación de la falta de medicamentos oncológicos. Vamos a ver qué procede. Muchísimas gracias, María Elena. Al contrario, gracias a ustedes, les mando un abrazo y ojalá pues muchos noticieros como el de ustedes pongan el dedo en la llaga y estén señalando las atrocidades que se cometen en contra de los niños, y que los gobiernos no están haciendo o están haciendo demasiado poco para que esto se solucione. Muy bien. Gracias, María Elena Morera Mitre, María Elena, presidenta de Causa en Común. Gracias a ustedes. Hasta luego. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Tiempo de pausa. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.